¿Están cómodos? ¿Relajados? ¿Están en de su gusto? ¿Preparados para este evento? Al finalizar el evento, la presentación de este maravilloso libro, vamos a enseñarles con un detalle que son unas rosquillas llamadas los salvadores, rosquillas de Salvador, pero al final, porque si manchan ahora no tendrán la rosquilla. O sea que unas rosquillas buenas, una delicadeza. Bueno, pues si están preparados y estamos todos preparados, yo creo que podemos empezar. Sí, vamos a ir empezando porque a las 9 cierran. Nos vamos pasando el micrófono. Cada una tiene. Este es. No. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de la presentación multisensorial de la hija de las mareas. Antes de ponernos en materia, hoy contamos con la presencia de doña Josefa de Xovellanos, que precisamente nos va a leer algunos textos. Pido un aplauso para ella. Y para su criado Florian, recién llegado de París, con Andrea Carballo de Jovellanos, que se encargará de que no os tiréis como locas a por las rosquillas. Una por cabeza, por persona. Bueno, y una vez aclarados, tuvimos problemas con el streaming, parece ser que ya está resuelto, así que no sé si Javi puedo saludar a quien nos esté viendo. Pues a quien nos esté viendo, que ayer se conectaron 400 personas, fue un exitazo total y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta y yo creo que eso es que se puede notar, y además estar aquí hoy en Oviedo. Muchas gracias. Estar aquí en Oviedo, pues yo creo que es un modo de cerrar la presentación. Y me acompaña, pues, mi editora Blanca Rosa Roca, que no os creáis que se desplaza a todos los lados y menos con una costilla rota, y Pilar Rubiera, que yo creo que en Oviedo es más conocida casi que el alcalde. No creo. Y cuando os parezca, empezamos. Empezamos. Pues nada, buenas tardes a todos, gracias por venir. En nombre de Roca Editorial, gracias Pilar por acompañarnos. Vamos a hacer aquí un coloquio sobre la hija de las mareas y sobre todo sobre su protagonista Andrea. No sé, sé que alguien ya la ha leído y otros vais a encontrar una gran novela, una novela que no puedes, aunque tenga bastantes páginas, no la vais a dejar. Es una gran novela y yo ayer lo decía también en Gijón, que creo que esto consagra a Pilar como una gran escritora, porque ya te lo dije ayer y te lo dije cuando leí el manuscrito, que me había gustado mucho, tanto por el momento histórico que recoge y sobre todo por los protagonistas, por los personajes que aparecen. Una novela que reivindica la historia de la mujer en la historia, o sea, la posición de la mujer en la historia, no solo en la época que sucede en el siglo XVIII y XIX, sino en la historia, porque las mujeres fuimos borradas de todo el mundo, de toda la historia. Y Andrea, la protagonista, es una mujer que sabe hacer muchas cosas, que las hace bien y que tiene mucha pasión, y eso se le nota. Entonces, Andrea, su madre y su abuela eran encantadoras, eran lo que le llamaban brujas, y tenían que hacerlo escondidas, pero su padre es una hija fue Jovellanos, entonces también tuvo la educación que pudo tener. Fue impresora, fue escritora, fundó 2 periódicos, se fue a la Revolución Francesa, enarboló junto a las mujeres el comienzo de la Revolución, luego estuvo a punto de ser guillotinada, tiene una vida espectacular y un personaje que es que te enamoras de Andrea por la fuerza que tiene. O sea que se vive la guerra de la independencia. Oviedo es otro de los protagonistas, Gijón también, y el París prerevolucionario. O sea que tiene 3
escenarios. Bueno, también sale un momento en Inglaterra cuando ella se disfraza de hombre para ir a una demostración médica, pero los 3 escenarios importantes son Oviedo, Gijón y París. Yo creo que porque vamos a hacer de esto, me quedo aquí y yo luego también hablamos de otros temas. Muchas gracias. Buenas tardes. Hemos planteado esto como una entrevista con la autora, pero yo antes quería leer unas líneas muy breves de Pilar. Pilar, porque Pilar es una fuerza de la naturaleza. Es una gran escritora, como se demuestra en esta novela, y yo realmente se la recomiendo a todos aquellos que no la hayan leído. Estas son unas palabras que si todavía estuviera en ejercicio, pues probablemente las escribiría en la Nueva España, y como no lo estoy ya, pues las digo aquí. La risa, cuando es verdadera y sincera, como decía hace unos días Gloria Steinem en el Teatro Campo Amor, es una prueba de libertad. Y esta es la actitud ante la vida de Pilar Sánchez Vicente. La sonrisa franca y amigable, la risa libre y esperanzada. Su literatura suele apoyarse en la documentación y el rigor históricos, pero sin renunciar a la fuerza de unos personajes reales o inventados, mayoritariamente femeninos, que viven aventuras y desventuras contadas en la mejor tradición literaria y que nos muestran el protagonismo, tantas veces silenciado, de las mujeres en la vida cotidiana. Todos saben ya que Pilar, asturiana de Gijón, es historiadora, documentalista y novelista. La historia y los documentos la han llevado hasta la novela, pero ella siempre fue escritora. Me lo decía hace unos días cuando hablábamos de este acto, que ella recordaba que con 12 años ya publicó un cuento, hizo montones de ripios cibercallejeros gratis en Internet, cuando Internet era renacía o nacía realmente, eso. Sí. Y mucho antes de publicar su primera novela, con 40 años, Comadres, ella ya escribía muchos otro tipo de textos. Comadres es la primera novela de Pilar y desde entonces ya van 8. Gontrodo, La diosa contra Roma, Luciérnagas en la memoria, Mujeres errantes y su incursión en la novela negra con 3 títulos y la inspectora Sara Ocaña, Operación Dracul, La muerte es mía y Sangre en la cuenca. No, tengo aquí un párrafo dedicado a la novela, pero yo creo que Blanca ya ha resumido un poco lo que es la novela y simplemente voy a decir que decía Virginia Woolf que es muy difícil determinar cuándo una novela es buena o es mala. En su opinión, decía, el mejor método es observar nuestras propias sensaciones al llegar a la última página. Y decía, si nos sentimos vivos, frescos y llenos de ideas, entonces es buena. Si quedamos hartos, indiferentes o con poca vitalidad, entonces es mala. Les aseguro, sobre todo a aquellos que todavía no la hayan leído, que La hija de las mareas engancha desde el inicio. Los personajes te acompañan cuando no estás con el libro entre las manos y crea enorme curiosidad sobre todo lo que cuenta. Naturalmente, las mujeres vuelven a ser las protagonistas de una historia en la que también hay interesantes personajes masculinos. En resumen, es una de esas novelas que nos hacen sentir vivos y llenos de ideas. Antes de iniciar el diálogo con Pilar, me gustaría decirles también otro de los rasgos de su personalidad, que es pues experta en marketing y publicidad, como ustedes pueden ver. Yo creo que las empresas deberían tomar nota de cómo organiza sus propios actos literarios, dando un vuelco a los actos tradicionales. Esta escritora que hoy nos acompaña hace muchísimas cosas y es muy trabajadora. Y también es apasionada, es generosa y es comadre. Y comadre. Y de oro. Cuidadín, ¿eh? Comadre de oro. Y vamos a iniciar el diálogo. Ya sé que has concedido esta última semana muchas entrevistas,
que muchas de las cosas que vamos a comentar aquí ya las has dicho, pero bueno, para el público que no te haya leído o no te haya visto, sí me gustaría que nos contaras por qué eliges a Jovellanos como padre de Andrea. ¿Por la época que representa Jovellanos? ¿Por la propia personalidad de Jovellanos? Me alegra que me hagas esa pregunta. Porque está muy bien. Yo lo primero que... Vamos a promediar el micrófono. Yo lo primero... ¿Escúchaseme bien para el streaming? Sí, perfecto. Lo primero que quiero decir es que no es la filla de Jovellanos. No es la hija de Jovellanos. Jovellanos es el padre de Andrea. Centrémonos. Es el padre de Andrea, entre otras cosas porque necesita un padre. En aquel momento todavía no habíamos llegado entre animaculistas y ovulistas. No habíamos llegado... esta novela nace precisamente de Mujeres Errantes, que por aquí hay personas que fuisteis a aquellas rutas literarias que hacíamos por Cimavilla con la novela, y en las que yo detectaba que faltaba esa novela del siglo XVIII, esa novela que reflejaba ese momento de un Gijón en plena efervescencia, absolutamente boyante, donde los palacios se encuentran en pleno florecimiento. Jovellanos, que es el prócer de la villa, inevitable que apareciera en ese momento, está planificando todo el desarrollo urbanístico de la ciudad, y paralelamente por aquel puerto entran las especias, entran las esclavas, fundamentalmente mujeres para el servicio. Entran los libros prohibidos fundamentalmente porque daros cuenta que estamos hablando de una época donde está el absolutismo de Fernando VII, y sobre todo desde Felipe II España tiene una férrea alianza con el ultracatolicismo, que en aquel momento, en el momento de nacimiento de los protestantes, cierran puertas y cierran filas, y aquí está considerado todo prohibido. Pero esos libros siguen entrando. Jovellanos, de hecho, tendrá una biblioteca de libros secretos y prohibidos, porque tampoco le dejaban, por ejemplo, tener manuales para el Instituto de Náutica y Mineralogía, ¿no? Yo quisiera decir, no me lo preguntaste, pero yo como soy de mucho hablar, yo quisiera decir que esta novela, tiene muchísima parte de Oviedo. Quiero destacar eso. Quiero agradecerlo primero a un hombre que está ahí al final, que se llama Florentino, que es el padre putativo, porque como dice en la dedicatoria, ya cuando éramos estudiantes y pasábamos por este Oviedo, hablábamos de esta novela, de la necesidad de esta novela, de esta época maravillosa y tan desconocida, ¿no? Y yo hablando con Concha siempre, este acto lo organiza Cervantes, la librería Cervantes y Foro Abierto, a quienes agradezco todo el esfuerzo y el trabajo. Y Concha, lo comentábamos en la comida, siempre me decía ella, es que tú haces novelas de Gijón, es que tú haces novelas de Gijón. Entonces yo ya le había dicho, ella ya sabía que esta novela era de Oviedo. Y me gustaría, porque en cada presentación es distinta, que en esta performance que nos vamos a gastar, doña Josefa de Siovella nos leyera lo que quieras, las calles o el mercado, lo que tengas, porque yo creo que son descripciones realmente que mejor que nadie la voz de ella para ilustrarlas. En las calles, la gente se agrupaba por afinidad. Los sastres en la del Rosal, los plateros en la de Cimavilla y en la Rúa, las tejedoras en el Estanco, los canónigos en la Canóniga, los herreros en la del Hierro, los panaderos en la Tahona. El curtido de cueros se había prohibido intramuros por el olor. Si algo caracterizaba a Oviedo era su condición de ciudad levítica, con un elevado número de pobladores religiosos. El clero secular se concentraba en torno a la catedral y el palacio episcopal, mientras que el clero regular solía vivir dentro de los numerosos conventos que había extramuros. Iglesias y monasterios congregaban a un gran número de maestros y oficiales artesanos, unos fijos y otros ambulantes, plateros, adornistas, pintores, tallistas, escultores, arquitectos, ebanistas, canteros. En Oviedo, los campesinos se localizaban en los barrios fuera de las murallas, como el Fondán, Foncalada o Santo Domingo, y por las mañanas
cruzaban las puertas enriadas con sus productos. El mercado ocupaba varias calles y su centro era la Plaza Mayor. A mi abuela le gustaba madrugar para ir a comprar cuando todavía se estaban instalando. María siempre la acompañaba y yo les suplicaba que me dejasen ir con ellas. Para una autora de novela histórica, ¿qué resulta más atractivo? ¿Inventar personajes o recrear la vida y las circunstancias de personajes reales? ¿O inventar? A ver, bueno, es que las dos cosas son muy importantes porque realmente, bueno, yo lo primero que tengo que decir, decía mi editora que esta era una novela buenísima y ella es una novela buenísima, dígoslo yo que la escribí, y una sabe cuando las cosas son buenas, buenísimas y extraordinarias, y una novela extraordinaria, pero no tiene ningún misterio. Y es la primera novela que escribí como una escritora de verdad, porque fue la novela del confinamiento. Entonces yo me levantaba a las 8 de la mañana, tenía una hora estricta para comer, a las 8 salía a aplaudir y hasta el día siguiente. Un poco de gimnasia, ¿sabéis? Porque hacíamos todos de aquella, ¿no? Allí en casa y tal, y hasta el día siguiente. Y así durante todo el tiempo que duró el confinamiento. Yo tenía un bombón de novela, tenía un montón de documentación, una montaña de documentación, en parte gracias a Florentino, que vaciaba tenemos los archivos del Histórico Nacional y del Archivo Histórico de aquí, los detalles mínimos de los inventarios que se realizaban, que le dan una velocidad tremenda. Entonces, esa parte de investigación, de estudio, claro, es fantástica, pero esta novela podemos decir que tiene, si fuera una tarta, podemos decir que tiene todo lo que es la masa, el bizcocho, la forma en que se compone todo, eso es todo historia, verídico, real, 100%. Y lo que es la nata, los adornos, es lo que es ficción, son los personajes, pero también es lo que da lustre a la masa que tiene dentro, porque puedes tener muy buena masa y si luego tiras así con la manga un churrete de nata, estropeas totalmente la apariencia, ¿no? Entonces, claro, son dos trabajos que se complementan, tú tienes que tener buen relleno, pero luego esa apariencia, esa forma, esas figuras que lo adornan, tienen que tener también consistencia y tienen que tener sabor y tienen que tener su densidad, ¿no? Hablando de sabor... Perdona. Sí, perdón, porque yo como no dejo hablar a nadie... Como editora, yo pido otro confinamiento para ti, ¿eh? Yo la verdad no sé si pedirme un confinamiento, ya que me jubilen, alguna cosa así. Cuando me jubilen va a ser un peligro, porque daros cuenta que yo sigo escribiendo y escribiendo de cualquier manera. Claro, imaginar, este es como aquel chiste de la cabina telefónica. ¿Os acordáis que iba con uno con la cabina telefónica por la selva y le dicen, pero tú por qué llevas esa cabina telefónica? Porque así, le dice uno, yo... Si viene el león me meto dentro, y el otro llevaba un yunque, y dice, ¿tú por qué llevas un yunque? Dice, yo porque lo tiro y entonces salgo corriendo, ¿no? Para mí el confinamiento fue exactamente igual. Yo escribía en el tren de ida, de vuelta por las tardes, no sé qué, y de repente tengo todo el tiempo para mí. Claro, fue la demencia. Y la demencia dio esta novela. Entonces, esta novela, la diferencia que tiene con el resto de mis novelas, que aquí hay mucha gente que las leyó, yo creo que prácticamente todas, alguna por lo menos, todas se leen muy rápido. Pues yo aquí tengo que pediros todo lo contrario, que vayáis muy despacio, que vayáis saboreando cada párrafo, porque la cantidad de información que contiene es mucha, pero está escrita sobre todo para recrear la época. Por ejemplo, en ese afán multisensorial de recreación, vais a tener a la salida esas rosquillas. Esas rosquillas que están elaboradas en el horno artesano de Manín por un cocinero de 25 años, porque como siempre hay que dar cancha a la juventud, que se llama Pelayo, que yo os juro que va a ser un Michelin en breve, reprodujo la receta que sale en la novela y que doña Josefa va a tener el gusto de leeros para que la podáis saborear. Y mi receta, mis recomendaciones, la cogéis envueltita como viene, la lleváis y cuando llegáis a ese capítulo donde sale este texto, la coméis y veréis la multisensorial como era verdad, como no era solo un palabra. El piso bajo
lo ocupaba la familia de Pelayo, un hidalgo maestro confitero, cuyo horno llenaba la calle de un exquisito olor. La insignia de su local eran los salvadores, unas deliciosas rosquillas de su invención que llevaban el nombre del santo más venerado por los peregrinos. Por el puerto de Gijón entraban productos exóticos destinados a nutrir las despensas de la gente principal y que a la común nos alcanzaban con cuentagotas. El ingrediente secreto de los famosos salvadores era el cacao, procedente del virreinato de Nueva España, de donde también procedían el azúcar, el clavo y la canela. El chocolate se obtenía mezclando miel con azúcar y leche y era tan escaso para el populacho como frecuente en palacio. A los hijos del marqués les encantaba. A mí me tocaba rebañar los cuencos y ya se encargaban ellos de dejarlos impolutos a sabiendas. Pero una sola gota despertaba todos mis sentidos. Por catarlo era capaz de lamer el suelo. Cuando el confitero tostaba las negras habas, el olor inundaba la calle entera. Después de quitarles la cáscara a las semillas, lo molía muy fino y lo mezclaba con azúcar y canela. A la pasta restante le añadía mantequilla, harina de escanda, azúcar de caña, huevos de 3 corrales y miel de xomezana. Luego iba modelando la mezcla en pequeñas roscas y las metía en el horno por docenas. Así elaboraba las famosas rosquillas. Aún hoy me basta con oler el chocolate para que desfilen los recuerdos felices de mi segunda infancia en la calle Cimadevilla. Mi pasión por esta sustancia, en cualquiera de sus manifestaciones, raya el vicio. Yo te propongo una sugerencia para la próxima presentación. Que hagas tú las preguntas. ¡No! Yo creo que escucharla a ella es mucho mejor que hacer preguntas o que cualquier otra cosa. En la novela, ahora con lo de las rosquillas, pero hay muchísimos detalles de aspectos, por ejemplo, la botiquina. Todo lo que cuentas de las plantas, de los árboles, hablas mucho de la naturaleza también. Son aspectos que enriquecen muchísimo todo el trabajo enriquece muchísimo, pero daos cuenta que yo soy nacida en el asfalto. Lo que me costó a mí ponerme en el mundo de los plantes, de la farmacopea antigua, aquellos manuales tochos allí mirando que si realmente era el arsénico. Oye, lo que aprendí, lo que aprendí. La verdad es que lo bueno de esta novela, a mí me permitió aprender muchísimas cosas, pero andamos todo el día con el móvil y manejamos libros electrónicos, no te cuesta nada. Cuando vas descubriendo cosas, abrir esas puertas, abrir esas ventanas al mundo, abrir esas ventanas al pasado y abrir esas ventanas a la historia, ¿no? Que es algo que yo siempre pretendo, lo mismo que decías de las protagonistas mujeres, ¿no? En este sentido, Andrea Carballo de Jovellanos es un espejo de las mujeres de su tiempo. Cuando me preguntan, ¿es verdad? ¿Es ficción? Es, aparte de ser Andrea Carballo, descendiente, como decía Blanca Rosa, de una saga de mujeres encantadoras, es una mujer que representa daros cuenta, en toda la novela no se menciona, porque ni existe, la palabra de feminismo, y sin embargo la lucha por la igualdad y por los derechos se ve que es absoluta y permanente en Francia y aquí, y lo era. El libro se abre con el cuaderno de quejas de 1789 que presentan las Damas por la Libertad ante la Asamblea Nacional, donde reclaman a los diputados que quieren salir, que quieren salir de la edad de hierro, que quieren poder ser magistradas, que quieren poder ser políticas, que quieren poder llevar pantalones, que el lenguaje, esto que ahora discutimos del lenguaje de género, es muy gracioso porque es el punto primero que piden. El primero es todos los privilegios del sexo masculino
son entera e irrevocablemente abolidos en toda Francia, porque ellos dicen, la Asamblea, es un proyecto de decreto que presentan, la Asamblea Nacional, queriendo corregir el más grande y universal de los abusos y reparar los daños de una injusticia de 6.000 años sobre las mujeres, decreta y declara lo siguiente: todos los privilegios del sexo masculino son entera e irrevocablemente abolidos en toda Francia. El sexo femenino gozará para siempre de la misma libertad, las mismas ventajas, los mismos derechos y honores que el sexo masculino. El género masculino ya no será mirado, incluso en la gramática, como el más noble, puesto que todos lo son. 200 años tiene esta carta, tiene este proyecto de decreto. Como veis, hay muchísimas cosas. A mí esto siempre me gusta de escribir libros de historia, porque descubres que hay muchísimas cosas en las que seguimos igual. Pero a mí me gustaría, en esto que vamos intercalando, a mí me gustaría, porque todo esto de verdad es un homenaje a Concha, donde quiera que estés, Concha, nos estás viendo, aquí tienes tu mensaje, tu recado. A mí me gustaría, las mujeres, estamos hablando de las mujeres, y lo que no hay que olvidar es que en este momento histórico y en otros muchos, vamos a leer ahora el del mercado si te parece, en este momento histórico y en otros muchos, las mujeres son las que ocupan prácticamente todo el comercio al por menor, pero curiosamente, si vais a la Biblioteca Nacional, descubriréis un documento sobre las impresoras, porque Andrade Carballo es impresora, y descubriréis que había cientos de impresoras. ¿Eso es algo que sabíamos? No. Eso es algo que, como bien decía Pilar, está borrado sencillamente de la historia. Todo consiste en levantar, quitarnos ese polvo que nos pusieron encima, sacudir esa alfombra, a iluminar esos rincones, y nos veremos con toda la luz que emitimos, aunque nos la hayan intentado apagar. En este sentido, no es tanto, pero sí para que veáis la cantidad de profesiones que había aquí, en el mercado de Oviedo, en esta presentación de Oviedo, y en honor a Concha, vuelvo a insistir, me gusta todo lo que se va a leer, está relacionado con la ciudad. Me gusta en este sentido regalaros y regalarle, que el regalo irá dirigido a ella sobre todo, esta visión de la ciudad de Oviedo con B, que luego si quieres ya entramos en eso. En una zona estaban los mercaderes de paños, sedas y lienzos, y en otro las especieras, castañeras, misquiteras, sachadoras y regatonas. Las quincalleras, las buhoneras y los revendedores de ropa y alhajas solían agrupar sus carros en un rincón. En otra calle se ubicaban las candeleras, mazadoras, azabacheras y los tratantes de guadañas, palos de acero y hierro, caldereros de cobre y madreñeros. Y ya en la contigua Plaza del Sol, las zabarceras, vendedoras al por menor de aceite, vinagre, velas de sebo, jabón, miel, tocino salado, saín, sal, fruta, tabaco, bebidas, especias. Los comerciantes voceaban sus mercancías por encima de los graznidos de las ocas y el cacareo de las gallinas, y la mezcla de olores te subía hasta los sesos. Si salíamos tarde, ya no podíamos ni dar un paso, pues no estaba bien visto que una dama fuera a la compra sola, y la que no llevaba una criada llevaba dos. Esa concurrencia ocasionaba que los amigos de lo ajeno hicieran de las suyas con facilidad, y eran frecuentes las escurribandas de los rateros. Me parecía un lugar emocionante. Otro de los aspectos interesantes de la novela es lo que cuentas de la Guerra de la Independencia. En Asturias sabemos poco. Me doy cuenta leyendo la novela que sabemos muy poco de lo que sufrió, sobre todo de lo que sufrió la población civil con la guerra, ¿no? Contaba al principio ese Gisión, que luego contaremos si queréis lo de Gisión y Oviedo, pero ese Gisión boyante y esplendoroso de los palacios florecientes, del desarrollo urbanístico, todo eso se fue al traste con la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia, hay que decir que cuando decimos la guerra civil, no, el golpe de Estado y la guerra derivada. En este caso se deriva de que un Borbón, Carlos IV, vende por 30 millones de reales y un palacio en Liguria el país a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte.
Eso y el reparto de Portugal que se hacen desencadena que, bueno, era Napoleón, pone a José I en Madrid, a Pepe Plazuelas, que ahora la Plaza de Oriente y todos los grandes palacios de Madrid son obra de este rey a imitación de Versalles, pero lo que provoca es que Napoleón entra en España a saco y va tomando las ciudades. Como no hay, en José I nadie se fía, las juntas supremas empiezan a aparecer, el barullo político es fantástico, también os viene resumidín, así como resumidín, porque si no, pero bueno, para que os hagáis una idea del barullo que supone. Pero realmente el salvajismo desencadenado, yo os pediría que pensarais en Goya. Este cuadro que veis aquí es el que se pintó ayer en directo en Gijón. Y este representa uno de los episodios, es un detalle, es un cuadro hermoso y maravilloso, y es un detalle de lo que decías que se desconocía de uno de los sucesos acontecidos en Gijón, que voy a contaros, aunque sea de lo poco que cuenten, porque vamos a ver qué pasaba mientras tanto en Oviedo. Esto es la batalla de Renovales. Yo creo, visualizad ahora la playa de San Lorenzo, entonces Arenal de San Pedro, ¿no? Imaginad esa tropa, la tropa del general Renovales, que se intenta montar en agosto para salir de Cádiz y que al final sale en octubre. Salen en octubre unos barcos cargados de andaluces de tierra adentro, que desconocían la mayoría lo que era la mar y muchísimo menos lo que era una galerna ni una tempestad. Les pillan varias de las que suben al norte, porque su idea, todo el norte está tomado por los franceses, y su idea es atacar a los franceses desde la mar. Se tienen que parar en La Coruña, la mitad de los barcos de salvarlas de milagro logran llegar a finales de octubre delante de la bahía de Sisión. Playa de San Lorenzo, Arenal de San Pedro, delante. Aparcan allí, atracan. Siguiente escena, el desembarco de Normandía. Imaginaros el desembarco de Normandía, solo que con aquellos barcos, con aquellos probes marineros en alpargates, nada del equipamiento americano, aquellos mareados, medio vomitando, intenten bajar el primer cañonazo que tiren, el obús que tira Renovales, se carga la casa de Jovellanos, para que veáis lo que al final vemos la puntería, y cuando aquellos probes bajen, de repente, por el otro extremo del Piles aparecen los mamelucos. Los mamelucos de Goya, les tropes egipcios que los franceses llevaban con ellos. Imaginaros lo que pudo suponer para aquellos probes paisanos de tierra adentro que no habían visto la mar, que los mamelucos mucho menos, el frío. Allí la matanza, o sea, la matanza fue una matanza tremenda, ver estos con esos jinetes, con esos sables curvos, con aquellas vestimentas doradas, con aquellos caballos que levantaban y piafaban, de verdad, o sea, es Goya, ¿no? Y la guerra de la independencia no la conocemos. Los episodios que vais a leer de Oviedo son todos verídicos. Cómo sacaban las niñas, cómo sacaron las niñas hasta el hospicio. El libro tiene unos mapas, al final, unos planos de las ciudades de Gijón y Oviedo. Yo es que estoy muy contenta porque los libros con planos siempre tuve ganas de tener un libro con planos, entonces estoy muy feliz. Y en este de Oviedo, que vais a ver aquí, vais a ver cómo sacaban. Daros cuenta que estamos aquí en el Fontán estaba extramuros en este momento. Y llevaban, esto era el Parque San Francisco, y llevaban las niñas aquí atravesando todo esto hasta el Hospicio Provincial, que es el Reconquista. Mirad dónde quedaba, realmente es un detalle del plano de la ciudad, pero muy ilustrativo, ¿no? Y yo creo que nadie mejor que doña Josefa para ver realmente qué sucedió en Oviedo durante ese momento dramático de la Guerra de la Independencia que tanto efectivamente desconocemos. La destrucción alcanzó a los monumentos de la capital, a los puentes y los caminos. La catedral, la casa consistorial, la universidad, el castillo fortaleza, el palacio episcopal y otros particulares, iglesias y conventos, mostraban sus mordidas en fachadas y torres. Solo encontrábamos en el mercado los alimentos de los aldeanos, borona, arenques y berzas. El hambre y la peste asolaron los valles, convertidos en escenario de batallas enconadas contra las tropas francesas, empeñadas en conquistar a sangre y fuego el territorio. Puertas reventadas,
cuadras vaciadas, hórreos convertidos en cenizas, animales con las tripas fuera, cadáveres en las cunetas, soldados empalados, tierra calcinada convertida en fango que el frío cristalizaba. Había cadáveres por los caminos y cruces aisladas en los prados. Las carretas cargadas camino del cementerio se cruzaban con las familias que avanzaban a rastras hacia la capital con sus enseres al hombro buscando cobijo dentro de las murallas. A ratos nos deteníamos presas de la angustia, pero era ese mismo horror el que nos hacía continuar. Como había sucedido en Francia, además de luchar contra el ejército invasor, absolutistas y liberales se enfrentaban a la menor excusa y la violencia dominaba calles, plazas y mercados. Los altercados se producían a toda hora, pues cualquiera podía ser acusado de espía y traidor, y era frecuente que la turba se tomara la justicia por la mano. Si cuando entramos en Oviedo eran los patriotas los que colgaban de árboles y farolas, ahora eran los vendepatrias. Yo estaba aterrorizada. Aquí en la novela son las mujeres las protagonistas y